Ya leíamos ahorita el capítulo 5, de hecho, si no tiene su Biblia abierta, le pido que la tenga abierta. Nosotros vemos cómo los apóstoles empezaron a ser perseguidos por causa de la predicación, por causa de las obras maravillosas que ellos estaban haciendo en el nombre de Jesús, y que no eran en sí ellos, sino que era el poder de Dios a través de ellos, sanando, libertando, haciendo maravillas. El caso que acaba de suceder anteriormente es el de Ananías y Zafira, donde murieron por mentir al Espíritu de Dios. Pero en el versículo 2 en adelante vemos que los apóstoles, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y me quiero quedar nada más con eso, porque no nos vamos a regresar, nada más es para ubicarnos a partir del 17, donde vamos a empezar. La mano de los apóstoles, hermanos, era usada por Dios para hacer señales y maravillas y prodigios en medio del pueblo. Los apóstoles, los hombres sin letras, los hombres que eran del vulgo, amén, no eran eruditos en la ley, no eran sacerdotes, no eran levitas, no era gente consagrada desde su nacimiento para servir a Dios. Fue gente llamada por Jesús, hombres que estaban al servicio de su comunidad, que trabajaban en trabajos ordinarios, eran hombres comunes y corrientes, pero que el Señor Jesús viene a levantar un sacerdocio nuevo, a través del cual Él va a fluir y Él va a manifestar. Hermanos, hay momentos donde el Señor tiene que tomar a alguien que viene con su mente limpia, blanca, que no tiene prejuicios, que no tiene estorbo de la tradición y de las costumbres. Hermanos, cuando estamos llenos de tradiciones y costumbres, bloqueamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo nos quiere moverse con libertad entre nosotros, pero Él, hermano, no obliga a nadie a ser movido por Él. Él nos inspira, y cuando viene la inspiración del Espíritu, tenemos que ser como el viento, dejarnos mover, ser como una ramita, como una hojarasca. Pero la religión, la tradición, la costumbre hace que seamos como árboles bien plantados y decimos: es que yo estoy bien plantado, tengo mis convicciones bien firmes, pero el Espíritu no nos puede mover. Mis ramitas se mueven con el viento, pues sí, pero no te desarraigas, no te cambias de lugar. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino, mis hermanos, a mover, a dirigir a los apóstoles, tuvo que hacerlo así precisamente, con gente que tenía su mente, y aún así tenían muchos paradigmas, aún así tenían sus tradiciones, que también el Espíritu tuvo que cambiarles, como cuando tuvo que ir a la casa de un centurión, ¿se acuerdan? Los que conocen un poquito de Biblia. Y era un tabú para Pedro ir a la casa de un centurión, porque un judío no podía meterse. ¿Me puede meterse? O hacerlo para otro lado. Un judío no podía ir a meterse a la casa de un gentil. Eran las tradiciones, eran las costumbres. Así que el Espíritu tuvo que enseñarle también a los discípulos a deshacerse, a despojarse de este tipo de cosas que frenaban el mover del Espíritu. El Espíritu quería moverse en la casa del centurión. ¿Me están mirando, hermanos? El Espíritu quería moverse en la casa del centurión, pero la tradición decía: tú no puedes entrar a la casa de un centurión, es un pagano, es un romano, es un hombre sanguinario, es un hombre perverso. Pero Dios, que mira los corazones, estaba mirando el corazón de ese centurión, que era un hombre temeroso de Dios. Tú no sabes en dónde hay un corazón temeroso de Dios. Tú solamente ves el estuche, ves la apariencia, ves el rostro, el ceño fruncido, pero tú no sabes que allá adentro hay un corazón tierno. Amén. Y Dios está mirando ese corazón tierno, y Dios necesita a una persona que se deje mover por el Espíritu de Dios y que quite
quite los paradigmas y que quite los celos y entre a donde nadie entraría. Y que el Espíritu haga como Él quiere hacer. Hermano, eso se llama obediencia al Espíritu de Dios. Nosotros estamos bajo un régimen y se llama el régimen del Espíritu. Y eso lo puede leer en el libro de Romanos, que estamos bajo un nuevo régimen, no bajo el régimen de la ley mosaica, pero sí bajo el régimen de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu no nos quiere darnos vida. La letra mata, la ley antigua te mataba si no la cumplías y la obedecías al pie de la letra. Pero el Espíritu vivifica, el amor vivifica, mis hermanos, el amor convence. El amor, mis hermanos, el Espíritu de Dios es el único que nos puede llenar de la gracia y del amor. Y nosotros encontramos a un grupo dirigido por el sumo sacerdote. En el versículo 17 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Yo quiero que usted lea donde dice: y se llenaron de ¿qué? De celos. Se llenaron de celos. ¿Quién? El sumo sacerdote. ¿Quién más? La secta de los saduceos, que eran los que lo estaban siguiendo. Hablar de saduceos, estamos hablando de una secta con muchos privilegios. Privilegios de poder. De poder no de Dios, sino de poder de los hombres. Los saduceos eran una secta en los que apoyaban mucho a quien estuviera en el gobierno, al rey. Aunque eran una secta religiosa, pero más que religiosa venían a ser más políticos que religiosos. No espere que un político dirija, alguien que tiene esta influencia, está cuidando sus propios intereses, está cuidando su posición, está cuidando cuánto va a ganar. ¿Sí me entiende? Entonces el sumo sacerdote y los de la secta de los saduceos sintieron que amor y alegría porque Dios estaba sanando al pueblo. Fueron movidos por su carne, fueron movidos por su propio ego, sintieron celos. Y bajo ese espíritu de celos, hermanos, empezaron a perseguir a los apóstoles. ¿Por qué? Porque era en donde el poder de Dios estaba fluyendo, estaba manifestándose. Entonces, en vez de considerarse a sí mismos que ellos estaban mal y que Dios estaba manifestando en ellos, dijeron: nosotros tenemos el poder aquí. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Y dijeron: vamos a callar a aquellos que están predicando en el nombre de Jesús, porque no solo predicaban en el nombre de Jesús, sino que los hacían a ellos responsables de haber matado a Cristo. Entonces hay que callar las voces que nos acusan y que nos condenan antes que arrepentirnos. ¿Les suena eso conocido? Hay que callar a los que dicen la verdad antes de ser redarguidos nosotros y movidos a arrepentimiento. Pues los celos, mis hermanos, llevaron a perseguir a los apóstoles, quienes se intimidaron grandemente por esta persecución, ¿verdad? ¿Quién dijo que no? Levanten la mano, ¿quién dijo que no? Bueno, dos manos. Los apóstoles se intimidaron, hermanos, por la persecución. Lo primero que hicieron fue echarlos a la cárcel. Fue lo primero, privarles de su libertad. Hermano, cuando el diablo no quiere que te muevas, va a tratar de quitarte la libertad. De alguna manera, con algún problema, con alguna situación, a ti y a mí, de alguna manera, el enemigo nos va a querer parar, nos va a querer callar. A todo el que quiera vivir la fe, a todo el que quiera ser guiado y movido por el Espíritu de Dios, el enemigo va a querer pararte, por los de adentro o por los de afuera.
Se supone que sumo sacerdote y saduceos tendrían que estar a favor de que la obra de Dios se llevara a cabo, pero no lo hicieron. El enemigo buscará parar la verdad, detenerla, y a toda persona guiada, dirigida y movida por el Espíritu de Dios. El enemigo, mis hermanos, quiere detener la unción, porque el hombre que es un instrumento nada más del Espíritu de Dios. El enemigo quiere parar la unción, detener la unción, aquello que le da poder a la iglesia, aquello que trae la revelación, aquello que trae la sanidad, aquello que hace sanidades, prodigios y maravillas. Las iglesias, hermanos, a veces estamos bien paradas, bien detenidas. ¿Detenemos qué? Detenemos la unción. Eso es lo que se quiere parar, hermanos. Porque ¿qué es Pedro? ¿Qué es Jacobo? ¿Qué es Juan? ¿Qué son Tomás? Hombres naturales, pero que el poder de Dios, hermanos, obraba a través de sus manos, por solo permitir que el Espíritu de Dios fluyera a través de sus vidas. Pero si no fuera por la unción que recibieron en el Pentecostés, si no fuera por el Espíritu Santo derramado en sus vidas, no son más que hombres comunes y corrientes. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere parar? La unción. La unción, hermano. La unción del Espíritu que te va a guiar y que te va a mover para que la obra de Dios verdaderamente sea hecha. El mensaje de hoy, mis hermanos, se llama el valor de la obediencia. Porque si algo los apóstoles en este capítulo nos enseñan es que hay que ser obedientes a Dios, pero no solo en una situación fácil, en un entorno donde aquí todos somos cristianos y obedecemos a Dios. No, ser obedientes en la adversidad, ser obedientes en la oposición, y no es lo mismo oposición que persecución. Tenemos que ser valientes en la oposición y tenemos que ser valientes ¿en dónde? En la persecución, porque es un nivel, va escalando los niveles. Si no te detienes con la oposición, entonces vendrá la persecución. La persecución va a subir de nivel y puede intimidar a muchos. Pero una persona, hermanos, que tenga la unción del Espíritu Santo, tiene un valor. La unción, hermanos, hace valientes a los cobardes. La unción hace osado a una persona tímida. Es la unción la que te lleva a hacer cosas que no están en tus sentidos naturales. Dios te está usando nada más. Te miran a ti, pero no eres tú. Es la unción que está en ti, la que está haciendo, diciendo, moviéndose, haciendo, sanando, restaurando. Todo lo que nosotros vemos en los apóstoles. La unción te da poder. Poder de Dios, no poder de hombres, no poder político. Los saduceos tenían el poder humano, el poder del gobierno, el poder de la influencia. Ellos podían echarle mano a cualquiera, podían hacer un juicio falso a quien ellos quisieran y no iban a tener ninguna consecuencia porque ellos eran la autoridad. Tenían el poder de los hombres, pero no tenían el poder de Dios. Por eso lo único que podían hacer era echar a la cárcel, matar, azotar, que fue lo que hicieron. Los echaron a la cárcel, azotarlos, intimidarlos. No prediquen en el nombre de Jesús. El poder humano, mis hermanos, va a tratar de parar el poder de Dios. Ahora, de ti y de mí depende que el poder de Dios se detenga. No depende de aquellos, depende de nosotros. Depende de mí, depende de ti. Que el poder de Dios se detenga. Yo puedo frenar la unción que hay en mí si me dejo intimidar por el adversario, por la oposición o por la persecución.
Pero Dios está buscando, mis hermanos, gente que se deje usar y que la gracia fluya a través de su vida y que los dones que Dios ponga en ti por causa de esa unción se manifiesten. Los dones, mis hermanos, se manifiestan cuando el Espíritu Santo está fluyendo. Sin unción, sin fluir del Espíritu de Dios, no hay nada, no hay vida. Somos una secta muerta, igual que los saduceos, religiosos hasta los huesos. Amén. Religiosos, metidos en el templo, pero sin presencia de Dios. Imagínense queriendo matar y echar a la cárcel a otra gente por celos. Una persona gobernada por los celos, hermano, está en su carne. Un cristiano, hermano, que es gobernado por celos, todavía está en su carne, anda en pañales espirituales, es un niño, es un carnal. Una persona espiritual, hermanos, ya no es celosa. Sabe reconocer las virtudes y la gracia que otros tienen, mucho mayor que nosotros, y nos alegramos y nos gozamos y usamos sus dones y nos podemos integrar y unir y trabajar en armonía, mis hermanos, sin celos. Pero estos, hermanos, estaban dentro del templo siendo gobernados por el Dios del ego, por el Dios del yo, y no dejaban que el Espíritu de Dios los guiara, los moviera. Por eso tenían la verdad delante de ellos y no la podían mirar. No reconocieron a Jesús, tampoco reconocieron a sus seguidores, a sus discípulos. Los quisieron parar, los quisieron detener. Este mensaje se llama, ¿cómo dije? El valor de la obediencia. El valor de la obediencia, porque obedecer, hermanos, es de valientes. De la obediencia. Se requiere valor para obedecer a Dios en medio del mundo, de la sociedad. Obedecer a Dios plenamente. Cuando los intimidaron, mis hermanos, les dijeron, ¿no les dijimos que no predicaran en ese nombre? Ellos dijeron, ¿es preciso qué? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero hay una ley de hombres que dice esto y esto, y esa ley va en contra de las leyes de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que si no obedezco, pues me van a quitar privilegios o me meten a la cárcel, cosas por el estilo. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita, mis hermanos, que hay leyes que le abren la puerta a diversidades de géneros y cosas por el estilo, y luego estos fulanos quieren ir a las iglesias a que los bendigan en su unión, y si no los casas en la iglesia con la bendición, te pueden meter a la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, hermanos, ¿qué tal si nos reunimos, hacemos una conferencia de iglesia, a ver si aprobamos esto y aceptamos esto? Por cobardía, ¿verdad? Es que desde un principio es un no. Desde un principio es un no. La iglesia, mis hermanos, necesitamos ser valientes en este tiempo. Nosotros le cantábamos el canto, nunca desmayes en tu aflicción, Dios cuidará de ti. ¿Y por qué está este canto? Por Josué, precisamente, porque Dios le dijo, no temas ni desmayes, solamente esfuérzate. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Josué, mis hermanos? Jehová le demandó a Josué una sola cosa. Josué era el sucesor de Moisés. Josué era el que le iba a tocar llevar al pueblo de Dios del desierto a Canaán, a la tierra prometida, introducirlos. Y Dios le pidió una sola cosa a Josué. ¿Cuál fue? Le pidió obediencia.
Si usted resume todo eso, obediencia, nunca, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sí, hay una ley y esa nunca la debes dejar. No te debes apartar de ella ni a izquierda ni a derecha. Tienes que permanecer en ella de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que De día y de noche meditarás en él. para que guardes y hagas. ¿Qué significa guardar y hacer? Obediencia. Guardes y hagas todo lo que está en él escrito, porque entonces tu obediencia hará prosperar tu camino. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la ley de Dios, a lo establecido por Dios, hará que prosperes y que te vaya bien. Vas a poder cumplir tu misión de llevar a este pueblo, que a estas alturas ya no sé cuántos miles o millones de gente eran, porque si como más de 1 millón salió de Egipto, 40 años después, ¿cuántos eran? Usted sabe que la gente se multiplica como ratones, ¿verdad? Como conejos. Cuando no había planes de control natal, ¿cuánta gente era? Josué iba a tener éxito en llevar a toda esa nación a la tierra prometida. No iba a ser fácil. No fue fácil para Moisés dirigir a todo ese pueblo 40 años, no. Tampoco lo sería para Josué. No solo iban a pelear guerras y batallas contra otras naciones, sino que también era lidiar a la gente que se rebelaba contra Dios. Por eso el libro de Josué, al final encontramos un hombre que se ha mantenido firme en la palabra de Dios. Josué no se apartó de Dios, pero el pueblo sí, la gente se apartó de Dios. Y Josué al final les dice: decidan ustedes a quién van a servir. Ya estamos de este lado, ya estamos en la tierra prometida, pero siguen siendo rebeldes, siguen siendo desobedientes, siguen adorando dioses ajenos. Decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río. ¿Por qué dice nuestros padres sirvieron otros dioses? Porque en el desierto Israel se corrompió y adoró baales y adoró dioses, no nada más al becerro de oro. Y Josué, firme en la palabra, les dice: decidan ustedes a quién van a servir. Yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo decidir por ti. Josué le dice al pueblo: yo no puedo decidir por ustedes, pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es algo, hermanos, que tiene que hacer cada uno en una convicción personal. No podemos vacilar. La fe, hermanos, es algo firme, es algo sólido. No puede vacilar. La fe no es coja. La fe es firme, es recta, es inquebrantable. Josué, hermanos, no se doblegó ante un pueblo rebelde. Si 1000 veces les tenía que decir lo mismo, 1000 veces se lo iba a decir. Pero no tiene otro mensaje. No tiene otro mensaje. ¿Cuántos años pasaron y Josué le dice al pueblo: decidan hoy, a quién van a servir a partir de hoy en adelante? Pero decidan, se tiene que tomar una decisión. ¿A quién voy a servir? Pero si ya somos cristianos, pastora, sí, ellos también eran el pueblo de Israel. Y miren, llegamos hasta el sumo sacerdote y los saduceos, y eran el pueblo de Dios, era Israel. Celoso, carnal, ambicioso de poder, de hombres, pensando en establecer el reino de Dios en la tierra a su manera. Querían establecer el reino de Dios con armas, pero Cristo viene a establecer el reino de Dios por medio de ¿qué? Se los dije el viernes de resurrección.
el viernes de crucifixión. Dios, Jesús, vino a establecer el reino de Dios por medio de la obediencia. El reino de Dios, hermanos, se establece en nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes a Dios. Y Él es el Rey en mi vida y yo soy su siervo, yo soy su sierva. Y en mi vida, en mi corazón, en mi mente, se hace lo que Dios quiere. Antes de hacer la voluntad fuera de mí, se tiene que hacer adentro de mí. Cuando Jesús nos enseñó y cuando nosotros repetimos el Padre Nuestro, nos estamos comprometiendo a ser obedientes. Padre Nuestro, que estás en los cielos. Pero no lo vamos a repetir como merolicos. No lo vamos a repetir como un rezo. Lo tenemos que orar. Lo tenemos que hablar con Dios. Padre, 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 Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así como en el cielo, los ángeles ejecutan la palabra de Dios, hermanos, a la perfección, en el instante, en el momento en que Dios da la orden. Dice uno de los salmos, creo que el Salmo 145, que los ángeles de Dios ejecutan la palabra de Dios. Y la oración del Padre Nuestro dice, así como es en el cielo, así como los ángeles te obedecen, también en la tierra. Entonces, ¿quién debe de obedecer en la tierra? Los ángeles son del cielo, y nosotros de la tierra. Entonces, ¿quién tiene que obedecer en la tierra? Para que el reino de Dios se establezca. Nosotros. ¿Va a haber oposición? Claro que sí. Estamos en un reino, en un mundo que está compartido entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Los de las tinieblas miran a un hijo de la luz y lo odian y lo aborrecen. No crean que dicen, ay, qué buena persona, yo quiero ser como él. No es así. Para que una persona salga de las tinieblas a la luz, es por gracia y por misericordia de Dios, hermanos, que lo convence de su pecado. Pero no es tu linda vida cristiana la que va a hacer que otros se conviertan. Dice uno, gánalos con el testimonio. El testimonio puede servir, claro que sí, y tenemos que ser de buen testimonio. Pero el único que convence de pecado se llama Espíritu Santo. Y por eso el diablo quiere que nosotros nos intimidemos ante la intimidación, ante la persecución, para que el Espíritu no fluya. ¿Sí? Es que si vieras qué cara me ponen cuando predico la verdad, mejor que me miren con una sonrisa, que digan, sígale pastora, síganos hablando, síganos ministrando. Hermanos, dice la Biblia que algunos cuando oían a Jesús crujían los dientes. ¡Ay! ¿Por qué no se calla este? Y era Jesús. Hermano, ¿a poco creen que todos se convertían con la predicación de Jesús? La victoria de Jesús, hermanos, no estuvo en que todos creyeron en Él y en que todos se convirtieron a Él cuando Él estuvo aquí en la tierra. La victoria de Jesús, hermanos, radicó en soportar lo que tenía que soportar. Ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la victoria de Jesús, hermano. Mi victoria no es que esta iglesia se llene. Mi victoria es soportar lo que Dios quiera que soporte, haciendo la obra de Dios en este lugar. ¿Se quieren ir ustedes también? Jesús les dijo a los discípulos, ya se han ido un montón. A veces me dicen, ay, está bien lindo, bien poquita gente. Como que para que me preocupe. Yo creo que cuando me vuelvan a decir, les voy a decir, ¿se quieren ir ustedes también?
responsables de lo que oyeron. ¿Ya escucharon? Cada uno decide a quién va a seguir. Yo no decido por ti. Jesús, hermanos, no le cambió la mente a los apóstoles ni les cambió el corazón. Le lavó los pies. Le lavó los pies. Y les dijo, el que está limpio no necesita lavarse sino los pies. Si tú estás limpio, en tu mente y en tu corazón para con Dios, vas a dejar que te lave los pies. Jesús. Pero fíjense, hermanos, cómo a veces tenemos una venda. Tenemos una venda. Y en vez de ver bancas vacías, hermano, vea, ¿qué es lo que estás haciendo, Señor? Hermanos, sintieron celos. Una persona que quiere controlar lo que sucede en el altar. Fíjense, estoy usando la palabra controlar. Una persona que quiere tener control del altar. Si no se hace lo que la persona quiere, se enoja. Es que yo quiero que se haga así y así de esta manera. Yo quiero que no se hace por alguna razón. Se enojan, se sienten, se ofenden, se van de la iglesia. Pues ¿quién te estaba guiando? ¿Quién te estaba dirigiendo? Tu carne quiere tener control del púlpito. ¿Se fijan? Si alguien que me dice algo que le gustaría que se haga aquí y no se hace, y esa persona se ofende, se enoja, quiere decir que no era el Espíritu Santo el que la estaba guiando. No era el Espíritu Santo el que lo estaba guiando. El Espíritu es humilde, el Espíritu es manso, el Espíritu entiende. Si no se hizo lo que yo quiero es porque Dios tenía otra. El Espíritu de Dios quiso hacer las cosas a su manera. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de gozarnos, que en la iglesia el Espíritu de Dios sea el Espíritu de Dios. Que el Espíritu, hermanos, se mueva con libertad. Miren, hermanos, el Espíritu Santo quiere nuestra libertad. A los apóstoles los metieron a la cárcel por obedecer, pero Dios envió un ángel y los puso en libertad y les dio una orden: vayan al templo y sigan predicando esta vida. No les cambió el mensaje, no los suavizó el mensaje, no les cambió el lugar, no les cambió el escenario, los volvió a poner en un lugar público. No les dijo, vayan y prediquen en las catacumbas, allá donde nadie los mire. No, les dijo, vayan y prediquen en el templo, donde todo el mundo los vea, pero también los escuche. Pero también el enemigo te va a ver, porque no estás escondido. Y te pueden volver a echar mano. El Espíritu, mis hermanos, quiere nuestra libertad espiritual. El diablo te quiere intimidar, te quiere meter en esa cárcel precisamente para callarte la boca, que no hables, que no digas, que no vivas de acuerdo a la voluntad de Dios, que no ayudes a nadie, que no inspires a nadie, que no molestes a nadie. Entonces, ¿se imaginan, hermanos, si vamos a predicar con la ética moderna de no ofendas a nadie? Si algo es experto, hermanos, es en ofender. Dios sabe cómo ofendernos de una manera, hermanos, que nos guía hacia donde Él quiere. No estoy hablando de una ofensa carnal, para que no me malentiendan. Pero Dios sabe, hermanos, cómo incomodar. ¿Cómo fue la experiencia de conversión
de Pablo fue la misma experiencia que la de Pedro. Pedro estaba pescando, haciendo sus labores, viene el Señor y dice, sígueme y te haré un pescador de hombres. ¿Hubo dolor en ese llamado? No, sígueme. Pero en la conversión de Pablo, ese llamado fue con dolor, ese llamado fue con quebrantamiento, con humillación. Lo tumbó del caballo, camello, burro, asno, lo que haya sido. Empezando, ¡pum!, lo llenó de polvo. Sus ropas finas se le llenaron del vil polvo, recordándole, eres polvo. Enseguida lo deja ciego. 3 días, 3 noches. Y él a sí mismo, como buen religioso, se metió en ayuno 3 días. Se humilló, él sí se humilló. Él entendió que la visión que había tenido era el Cristo vivo al que él estaba persiguiendo. Dios no nos llama a todos de la misma manera, ¿no? A uno Dios nos llama suavecito, mijito, ven, mira cómo te quiero, apapacho, mijito, yo sé que has sufrido toda tu vida, te abusaron, te dañaron, y Dios te llama y así. Y a otros, con golpes, en la cárcel, en la cama de la enfermedad, en la miseria, en la pobreza, después de muchos golpes, humillaciones, una tras de otra, todo le empieza a ir mal a la persona y van hasta con el curandero, el brujo, a hacerse limpias y a colgarse cosas para apartar los malos espíritus. Pero cuando la unción te está buscando, nada funciona. No funciona. Cuando Dios quiere que tú nazcas, aunque la mamá tome medicinas y haga lo que sea para abortarte, naces porque naces. Ante la voluntad de Dios, mis hermanos, cuando hay algo definido de parte de Dios, nada puede ir en contra. Este mensaje, mis hermanos, se llama el valor de la obediencia. Pero Dios no nos obliga a ser obedientes. Yo no obligo a nadie, no puedo obligar a nadie a ser obediente. Tú obligas a un niño a ciertas cosas mientras es una etapa de su vida, pero ya cuando ese niño ya crece y puede independizarse, ya no te va a hacer caso. Si no aprendimos a ganarnos su oído para obedecer por medio del consejo, aunque impongas penas y castigos, al chamaco, a la chamaca no le va a importar nada y va a hacer su voluntad. El valor de la obediencia, mis hermanos. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es nuestro sacrificio a Dios. Cuando tú renuncias a tus deseos y sueños y planes y propósitos y los pones a los pies del Señor y le dices, no sea como yo quiero, Señor, sino como tú. Hermano, tenemos una actividad para servir en la iglesia. Servir en la iglesia es servirle a Dios, ¿verdad? Tenemos una actividad para servir a Dios este día. Yo tengo un compromiso pastoral. Yo tengo una cena aquí, yo tengo allá, yo tengo aquello. ¿Cuándo vas a renunciar a tus compromisos externos para honrar a Dios? Por eso la iglesia, hermanos, 3, 4, 5, unos cuantos a veces son los que están trabajando. Es que yo tengo compromiso. Dejar la casa de Dios en el día del culto por cualquier cosa, hermanos, es desobediencia. Es desobediencia, hermano. A menos que no puedas venir verdaderamente porque estás en cama, enfermo, y no una enfermedad ficticia que me duele la cabeza y dices tú, o hay medio, algo me dolía y me quedo porque... No, hay gente que verdaderamente quiere honrar a Dios y viene arrastrándose, pero viene. Porque es un sacrificio vivo
delante de Dios. La comodidad, hermanos, nos hace daño. Tanto lujo, tanta comodidad, tanto aire fresco, tanta comida para comer, todo eso, hermanos. Nosotros decimos que es bendición, pero nosotros mismos lo cambiamos en maldición cuando dejamos a Dios por esas cosas. Porque son añadiduras, hermanos. Son añadiduras. Leía un chiste cristiano ahí, que un hombre que era muy rico en la tierra, se iba a morir, y le dijo al Señor: Señor, yo quiero llevarme mi oro. Y le dice el Señor: no puedes llevarte tu oro, hijito, acá esas cosas no entran. Y tanto le rogó, tanto le insistió a Dios que le dejara llevarse su oro cuando se muriera. Yo le dije: está bien, pues tráetelo. Y él se fue con su costal de oro. Y cuando llega al cielo, me dice, no, así que lo ven los habitantes del cielo, y Pedro, que está ahí con las llaves abriendo la puerta, dicen: oye, ¿y por qué se trajo el pavimento? ¿Y por qué se trajo el pavimento de la tierra? Entonces, en el cielo, las cosas que para nosotros aquí son grandes, es aquello que se pisa, por donde se camina. El oro, dice que en los cielos, las calles son de qué? De oro, y es un mar de cristal. Arriba no necesitamos eso. Por eso también dice que arriba no necesitamos ni siquiera esposo o esposa, porque dice que seremos como los ángeles. Allá no va a haber problemas. Imagínense si hubiera matrimonios en el cielo, llevarían los problemas a allá vamos a estar felizmente solteros por toda la eternidad. Casados con Cristo. Amén. Casados con Cristo, unidos con Él, hermanos. Por eso sea fiel al Señor aquí. Seamos fieles. Nuestra obediencia es puesta a prueba, porque Dios quiere ver si verdaderamente lo amamos. Amén. ¿Cómo sabe Dios que lo amamos? ¿Porque se lo decimos o porque se lo demostramos? Imagínense que una mujer le dice al esposo: mi amor, mi chiquito, mi gordito, mi panzoncito, te amo, te quiero, mi peloncito, pero le anda poniendo el cuerno. ¿En verdad lo ama? No, ¿verdad? ¿Qué la hace? ¿Qué demuestra que verdaderamente esa mujer ama a ese hombre? ¿En qué es? Fiel a ese hombre. Sea cual sea tu situación, como los votos del matrimonio, ¿verdad? Sea que mejore o peore tu situación, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Eso es fidelidad, hermanos. Eso es fidelidad. Pero el mundo nos ha enseñado a romper pactos y compromisos y todo. Si no es como yo quiero, se acabó. No hay obediencia a Dios, hermanos. Dios dice no a ciertas cosas y nosotros ponemos nuestra voluntad, y que muchas veces son caprichos, necedades, terquedades, y Dios dice: ¿quieres hacerlo? Está bien, algo. Pero después no estoy llorando. O bueno, cuando estés llorando vienes a mí y yo te voy a consolar. Vas a regresar al que desobedeciste. Señor, perdóname porque te desobedecí, perdóname porque... Y Dios te va a perdonar y te va a amar y te va a levantar y te va a ayudar, pero los dolores de cabeza, ¿quién te los quita? Así como dicen, lo bailado ni quién me lo quita, ¿verdad? Más vale pedir perdón que pedir permiso, porque dicen, ya lo bailado ni quién me lo quita. Claro que sí, pero los dolores, las aflicciones que vienen, ni quién te las quite. Una noche de juerga, una noche de parranda, una noche de libertinaje te puede marcar para toda tu vida. Con un SIDA, con una enfermedad, con una situación familiar que se supo, tu reputación. Tú no sabes ni cómo puede afectarte una pequeña locura. Si nomás es algo chiquito, dice la palabra, es una pequeña locura en la vida de uno que es considerado sabio,
Es como la mosca que echa a perder el perfume de los perfumistas. Cuando se hacían los perfumes a cierta manera, ¿verdad? Porque ya no se hacen igual. Pónganse de pie, porque yo les dije, cuando hay un fluir del Espíritu, yo ni sé dónde parar. Yo no sé dónde parar. Yo puedo seguir, pero yo sé que hay un reloj, yo sé que usted tiene planes, a menos que diga, síguele, pastora, y que el Espíritu haga en nosotros. Hermanos, llévese el nombre de este mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? El valor de la obediencia. Cuando usted se acuerde del valor de la obediencia, yo sé que hay cosas de este mensaje que usted se va a acordar. ¿De qué predicó la pastora? Del valor de la obediencia. ¿Se paga un precio? Sí. Ahora, Dios no deja sin recompensa a un hijo obediente. Usted no le da lo mismo a un hijo rebelde que a un hijo obediente. A un hijo rebelde usted le da lo que necesita. Y a veces hasta le puede limitar. No hay postre para ti. Hay comida pero no hay postre. Como los niños, ¿no? Hay comida pero no hay postre. Hay comida pero no hay permisos. Hay comida pero no hay regalo de cumpleaños. Hay comida pero no me pidas esto en tanto tiempo. Amén. Eso usted lo hace con un hijo rebelde. Pero con un hijo obediente, ¿usted qué hace con un hijo obediente? Lo premia, lo bendice, le da sin límites, hasta le dice, ¿qué más quiere, mi hijo? Y no es que lo va a llenar siempre de cosas, sabe darle para no echarlo a perder. ¿Eh? Pero sabe darle a un hijo obediente. ¿Usted cree que Dios no es mejor que nosotros, no es mejor padre que nosotros? Dios sabe bendecir a un hijo obediente. ¿Quieres ver la mano de Dios, la gloria de Dios, las bendiciones de Dios en la tierra? Sé un hijo obediente. Si no, no te enojes. El hijo rebelde, hermano, que no se arrepiente, se enoja porque su papá no le quiere dar postre. El hijo rebelde se enoja porque su papá no le quiere dejar ir con sus amigos a dar la vuelta. El hijo rebelde se enoja. Así dicen muchos cristianos, se enojan con Dios porque Dios no hace todo lo que ellos quieren o todo lo que piden. Y el Señor también te está pidiendo algo y nos está pidiendo obediencia. Y cuando Él vea tu obediencia, tu fidelidad, Dios también abrirá las puertas de la bendición, hermanos, y nos bendecirá rica y abundantemente. Pero como en el Apocalipsis lo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pablo peleaba por su corona. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino dice a todos los que aman su venida. Y como aman la venida de Cristo, se guardan para Cristo, perseveran para Cristo. Hermano, no cambie a Cristo por la basura de este mundo. Llámese deporte, llámese carrera, llámese trabajo, llámese familia. La familia es basura en cierto punto. Cuando tú intentas de ponerla por encima de Dios, se convierte en un ídolo. Y tienes que poner a la familia en el lugar que les corresponde, después de Dios. Después de Dios. Tu carrera, tus sueños, tus deseos, tus anhelos son después de Dios. Amén. Nuestra carne, hermano, busca lo suyo. Por eso Dios tiene que ponernos una voz que continuamente nos ha dado una conciencia. Pero hay veces la pobre conciencia ya la tenemos bien cauterizada.
Ya no le hemos hecho caso a la conciencia. La conciencia te advirtió, te dijo, no. Ya no le escuchas. Entonces Dios tiene que levantar otra voz para que lo hagas con los oídos. A ver si así te penetra y llega al corazón, a la mente, hace algo. Pero si escucharas tu conciencia, que es un don de Dios que Dios nos ha dado, serían diferentes muchos de nuestros sermones y muchas de nuestras predicaciones.